Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Héctor Fernando Rosero Tomalá. Es médico con experticia en farmacología de profesión y secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana. Muchas gracias, doctor Rosero, por acompañarnos. El artículo 25 de la Ley Humanitaria habla sobre la estabilidad de los trabajadores de salud y establece que los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19 con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la red integral pública de salud y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. ¿Esto se ha cumplido? Doctor Rosero, muchas gracias por estar aquí. Adelante, le escuchamos. Wilma, muy buenos días. Sí, deseándole a todos, a usted y a todos los compañeros que nos escuchan y nos ven en los medios televisivos y de radio que usted en este prestigioso programa El Testimonial están. Lamentablemente no, esto no se ha producido. No se ha producido porque ha habido algunas aristas en donde ha habido un engañamiento de la situación actual. Toda vez que el Ministerio de Salud y la Seguridad Social en un momento dado ofertaron un número de plazas para cumplir de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tenían, pero lamentablemente esto no se ha cumplido. Han habido argucias tanto del Ministerio de Salud y como en la Seguridad Social para que esto no se cumpla. Y vemos que a nivel nacional hay una situación en todo lo que son los servidores profesionales de la salud y trabajadores de la salud de la RPIS y total desasosiego. Han cumplido con 5.300 aproximadamente servidores, pero dentro de estos servidores hay que ver quiénes son los recomendados, los amigos, los panas de los directores distritales, de los coordinadores zonales, quiénes son los administrativos y cuánto y gran cantidad de quienes realmente estuvieron trabajando, atendiendo pacientes, o atendiendo en distintas áreas donde no solamente el paciente lo atiende el médico que ve cómo está él en cuidados intensivos o le pasa visita en las salas o lo atiende a lo que llega en el triaje. También existe el personal de salud que está con ellos, ¿no? El químico Héctor, entonces 5.300 trabajadores de la salud, no solo médicos, sino de distintas áreas, sí lograron que les den el nombramiento definitivo. La pregunta es, ¿cuántos se quedaron fuera? Aproximadamente el número que nosotros estábamos viendo eran de 25.000 servidores, trabajadores de la salud, que deberían haber sido beneficiados por esta ley humanitaria. Pero todo esto se ha quedado en el papel. Aproximadamente son 5.300 que un poquito menos que ha determinado el Ministerio de Salud. Supuestamente ha sacado un boletín de prensa que ha cumplido y eso es una falacia total, porque igual en este momento el día de ayer terminó el plazo para que califique el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a los veedores de este proceso de la ley humanitaria, en donde a partir de hoy entrarán a que el Consejo de Participación Ciudadana califique estos veedores y entren a ver cuál es la joya de la corona, pues no. Claro. ¿Quiénes han sido los beneficiados por estos 5.300 partidos? Obviamente habrá quienes realmente están en su justo derecho. Claro, sí lo merecían. Bueno, sí, merecían todos en realidad, sí, Héctor. Merecían todos, sí. Pero realmente habrá gente que entró por la ventana y habrá gente que se está quedando afuera. ¿Por qué? Le explico. El Ministerio de Salud tiene una estructura que ya caduca en la parte orgánica funcional desde 2014, no actualizan su plan interno de la estructura orgánica del Ministerio de Salud. Y esa estructura no está de acuerdo o acorde con la gente que labora en los distintos hospitales y distritos de salud.
¿Por qué? Entonces, esta parte de argucia, porque esto no es culpa de los trabajadores, ni de los médicos, ni de los odontólogos, psicólogos, enfermeros, enfermeras, obstetras, es culpa del Ministerio de Salud, que no ha actualizado su plantilla y su registro interno, ¿sí? Entonces, como no ha actualizado la estructura orgánica, funcional, administrativo, financiero de ellos, estos compañeros que están laborando como médicos generales en los hospitales, porque lamentablemente no existe la cantidad de especialistas que deberíamos tener, y había muchos médicos generales que han laborado durante años y siguen laborando en las instituciones de salud, ya como médicos residentes, sin formación, solamente médicos residentes asistenciales, ya. Entonces, la estructura que dice médicos residentes generales en servicios hospitalarios, y los compañeros recibieron su nombramiento provisional como médicos generales. Entonces, ojo, qué sorpresa. Como no dice médicos generales en servicios hospitalarios, se han quedado fuera del proceso. Por favor, pues. Ya. Segundo, dice médicos generales que tienen un rango superior porque tienen una experticia más, que fueron calificados como SP9, ¿ya? Entonces, oh sorpresa, como en el distributivo o en el orgánico funcional de los hospitales no existe el SP9, también los compañeros se han quedado fuera del proceso, pese a tener los certificados de haber estado atendiendo pacientes COVID, pese a tener toda la reglamentación, están afuera del proceso. Argucia de un concepto burocrático de Totalmente. de total rechazo, repudio y cuestionamiento. No es justificado, definitivamente, que primero se les llame, luego se les oferte y finalmente viene la argucia de que no hay la estructura orgánica operativa para incorporarlos. Sí. Entonces, bajo esas circunstancias, no solamente es con los compañeros médicos, tenemos los compañeros enfermeros, tenemos los compañeros obstetras, tenemos los compañeros psicólogos clínicos. Usted sabe el trabajo y fuerte trabajo emocional y la carga emocional de tener que atender, ver gente que lamentablemente ha partido, ¿ya? Y tener la carga emocional de verlos partir y los familiares que preguntan a los médicos, claro, al personal de salud, ¿qué pasó con mi familiar? Y eso era a diario y sigue siendo a diario. Más la carga laboral. Más la carga laboral. Entonces, para eso estaban los psicólogos clínicos que tienen su justo reconocimiento, los químicos farmacéuticos que llevaban la medicación o daban la medicación a los pacientes y que estaban en contacto directo con los familiares y los pacientes. Y muchos fallecieron. No han fallecido solamente médicos, y que lamentablemente lo sé, han fallecido todo el equipo de salud. Antes de hablar precisamente de ese tema, Héctor, ¿dónde están aquellos 20,000 ciudadanos, médicos, trabajadores de la salud, etcétera, que no lograron precisamente el nombramiento que les ofertaron? Están en la desocupación, están en la casa, están en la absoluta pobreza, se emplearon en otras actividades. ¿Qué seguimiento le ha hecho la Federación Médica a aquellos ecuatorianos y ecuatorianas valiosos que entregaron su aporte y que luego el Estado les dio la espalda? Sí. Lamentablemente siguen con contratos ocasionales. Supuestamente el Ministerio de Salud y la Seguridad Social ha planteado 3 fases. La primera fase era supuestamente a los que tenían nombramientos provisionales, que pese a eso se han quedado, calculo yo, más de 4,000 o 5,000 servidores de la salud que tenían nombramientos provisionales fuera del proceso por estas situaciones que les estoy explicando. O sea que todavía tienen empleo estos 20,000. Sí, todavía ellos están laborando bajo una modalidad de contratos ocasionales o nombramientos provisionales. Yeah. Hasta ahora, y pese al, inclusive la semana pasada hubo un intento de despedir a casi 100 profesionales de la salud en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que por toda la situación de protesta social que hicieron los profesionales de la salud, más el apoyo de la ciudadanía, porque no es posible que supuestamente nos catalogan como héroes que han atendido en esta terrible pandemia. ¿Y cuál es el premio a los héroes? No les dan los nombramientos y por último los querían despedir. Entonces, o los despedirán en algún momento entonces. Así es. O sea, que no tienen seguridad de nada. No tienen ninguna seguridad, mi estimado Wilman. No hay una seguridad jurídica de nada. Sí, entonces estamos ahorita en la indefensión, esos compañeros están en la indefensión. ¿Seguirán laborando hasta cuando se le termine este gobierno o sabrá qué gobierno venga? Porque estamos a las puertas de un cambio de gobierno. Entonces, sí. Estamos hablando de que estamos en el mes de enero.
hasta mayo que dure este gobierno son aproximadamente 4 meses. Me imagino que tendrán trabajo estos 4 meses y sabrá Dios qué pasará con ellos después. Qué terrible. Vayamos a lo otro, a lo más dramático, que es la cantidad de médicos y personal de salud restante que han perdido su vida en esta tarea. Y usted dice que es sumamente alta y que los empresarios mediáticos, los grandes medios de comunicación convencionales no reflejan esta realidad. Y usted cita de que fallecen de 3 a 5 compañeros diariamente a nivel nacional. ¿La cifra no es demasiado alta, no es exagerada o es una realidad, Héctor? El pago de la pandemia la está asumiendo el cuerpo de trabajadores y profesionales de la salud. ¿Sí? El pago al mal manejo epidemiológico que ha tenido esta pandemia. Realmente es alto. Usted ve las cifras de mortalidad en los profesionales de la salud en el Ecuador, es altísima. ¿Sí? Actualmente tenemos más de 300 médicos fallecidos. Yo, como secretario general de la federación, tengo que enviar los acuerdos de condolencia y pasando 2 o 3 a la semana, tengo que enviar a nivel del país de todos los médicos que fallecen. Y le voy a enviar a usted a partir de ahora para que tenga conocimiento de todos los acuerdos de condolencia para que no piensen que es una exageración y el listado de todos los médicos que han fallecido. Es una situación triste porque detrás de ese médico, detrás de esa persona, hay una familia que llora su partida. ¿Ya? Y llora su partida por algunas aristas. Una de las aristas que sí podemos intervenir y podemos intervenir todos es en la conciencia social, en que nosotros debemos cuidarnos. Mientras nosotros nos cuidemos, mientras usemos la mascarilla, mientras usemos el distanciamiento social, mientras estemos con un adecuado asepsia en nuestras manos, no tocarnos la cara, vamos a evitar que más personas se contagien y que estos compañeros que están atendiéndolos, porque ya están cansados, la mayoría de los médicos ya están agotados, están entrando en una fase del síndrome del quemado, síndrome del burnout, ¿sí? Por el agotamiento físico y el agotamiento mental que se tiene, porque es una carga emocional terrible, aparte de la carga física de estar y el riesgo biológico que se tiene de estar atendiendo pacientes con esta patología. Más aún ahora, que esperemos que llegue un poco más tarde la nueva variante que está azotando ahorita Reino Unido, Australia y Alemania. Entonces, está en Europa esta nueva variante que es sumamente, no es más letal, pero sí es más contagiosa. Obviamente, si más gente se va a contagiar del universo de gente que se contagia, el 80% serán síndromes leves, el 15% serán síndromes moderados y habrá un incremento de 5% de mortalidad, pues no. Eso es algo de epidemiología pura y que nadie puede desvirtuar esa situación. Entonces, tenemos una situación en donde nosotros podemos intervenir, como los medios de comunicación, como los médicos y todos los que estamos involucrados en esto, a que la gente haga conciencia social. ¿Qué pasaría si los médicos no atienden los hospitales? ¿Usted se imagina qué pasaría si los médicos no atienden los hospitales? O si la enfermera que está ahí o la auxiliar no está ahí porque ya tanto es la cantidad de personas que han fallecido que la gente ya tiene un miedo a otorgar su vida por gente que no entiende que tienen que protegerse. Ustedes ven lo que está pasando, lo que pasó en las fiestas de Quito, en la Tribuna del Sur, en la Tribuna del Norte. Usted vio el desorden social. Usted vio lo que pasó acá en la calle 8 en Guayaquil En el triunfo de Barcelona, doctor Rosero. Lamentablemente, yo soy barcelonista, pero yo celebré al pie de la pantalla, di 2 vueltas por mi sala y esa fue mi celebración, con conciencia de lo que pase, ¿no? Yo no puedo, fue una situación totalmente triste y lamentable que los ciudadanos hayan salido a celebrar de esa forma y ahora estamos pagando el pago social, viendo las áreas de los cuidados intensivos, tanto en todo el país, colapsados. Antes de ayer vimos que ya la presidenta del COE de Quevedo estaba cerrando la ciudad porque no había dónde poner una persona y no había dónde transferir una persona que necesitaba un área de UCI. Tenía 4 en fila para poder enviar o derivar a cualquier parte del país y lamentablemente no había dónde enviar a estas personas. ¿Y cuál es el destino de estas pobres personas? Tendrán que fallecer porque necesitan ser entubados, necesitan entrar a un respirador y no hay respiradores ya. Entonces, si nosotros no hacemos conciencia de lo que está pasando,
esto se va a desbordar y lamentablemente llegaremos a lo que nos ocurrió en marzo y abril, en donde veíamos cómo la gente salía y moría en las casas. Doctor Rosero, si de 3 a 5 médicos diariamente pierden la vida, No, no, ¿cuántos diariamente, semanalmente, semanalmente. semanalmente? Sí, sí. ¿Cuántos trabajadores de la salud en total? Esas estadísticas quizás ustedes no las tienen como gremio. Sí. Por Me ejemplo, refiero, ¿cuántos en la, imagina usted o tiene datos extraoficiales de las otras áreas, de los sí, trabajadores de la salud, de los perfecto. camilleros, etcétera? Tenemos hasta el dato, tenemos como nosotros participamos del Frente Unido de Profesionales de la Salud que se llama FUPSE, del cual el presidente es el doctor Santiago Carrasco. Tenemos datos de aproximadamente más de 140 enfermeros que han fallecido, como 50 bioquímicos, hay tecnólogos, creo que son como 17, dijo el presidente de los tecnólogos médicos de la región Costa. Entonces, es una situación lamentable, Sí, ¿sí? sí. ¿Qué va a pasar con la familia de estos compañeros? ¿Quién les va a ayudar? Porque el Estado debe asumir la carga social de lo que está, porque fue muchos de los casos porque no tenían los equipos y prendas de protección adecuados que los compañeros se infectaron ¿En qué en su área. condiciones quedan las familias de En la aquellos indefensión. profesionales? Actualmente quedan en la indefección, en la En la indefensión, pobreza. en la pobreza. Entonces tendremos que intervenir como gremio para presentar demandas a futuro para estos compañeros que han fallecido, otorgaron su vida en la pandemia y que se han resarcido sus familias porque tienen hijos, tienen esposas, tienen familias que tendrán que ver cómo esa persona que era el sustento económico del hogar, que ya no está, cómo resarcir en lo posible, por lo menos en la parte económica, porque no lo van a tener en el resto de su vida. Van a demandar, doctor Rosero, en su momento, todos En los su momento gremios de los presentaremos las trabajadores de la demandas. salud. En su momento los trabajadores y los gremios vamos a presentar las demandas por todos los compañeros que han fallecido en esta pandemia. Y es lamentable, es muy lamentable que sigamos en esta situación de donde la autoridad sanitaria no tiene su rol como autoridad en dar las pautas y las directrices de lo que está pasando. Tenemos, digamos, el número de pruebas que se hacen en el país es muy bajo. Debemos incrementar el número de pruebas para poder tener una real situación de lo que pasa en el país. Claro, conocer el contexto. ¿Sí? Por ejemplo, ellos han logrado tamizar a casi toda su población y es por eso que en Australia la situación está muy bien controlada. Mientras más pruebas haya de PCR, nosotros tenemos más control de saber qué es lo que pasa y podemos ir directamente, si lográramos tener un adecuado control de PCR, podemos nosotros verificar cuántos están en el primer estadio y ahí en la fase primaria, sí, e iniciar el tratamiento para evitar que se llenen las áreas hospitalarias. El problema no está en las UCI, en incrementar las camas de UCI. El Claro. problema está en la captación y en el tratamiento en el primer nivel de atención. Y Ese es en visitar el barrio, en hacer el cerco así es, epidemiológico totalmente de acuerdo. y en la responsabilidad social. Totalmente de acuerdo, Wilmer. Porque mientras nosotros hacemos el cerco epidemiológico, visitamos el barrio, hacemos los tamizajes, ¿sí? Tenemos en la primera etapa de adecuado control y la gente que cree la conciencia que esto no se ha terminado, ¿ya? Y que si a su familia nunca tocaron a un miembro de su familia, pero le va a tocar el momento si sigue esta situación así. ¿Sí? ¿Cuál es la situación en este momento en el Ecuador? Las UCIs están copadas. Quiere decir Las que va a UCI venir una cifra de mortalidad similar a la que vivimos hacia marzo, hacia abril. ¿Cuál es la situación? Ustedes ya deben tener una certeza, un análisis del resultado mediático que vendrá. es muy lamentable lo que les voy a contar, pero es una situación en donde nosotros prevemos que ya debería incrementarse a nivel del Ministerio de Salud áreas o empezar a hacer compras de áreas de muchos más respiradores por el momento para paliar esta situación que se está pasando en el Ecuador, tener por lo menos algo de respiro, ya. Y en este momento no vamos a decir, ¿sabes qué? Incrementemos, incrementemos las pruebas. Obviamente tenemos que incrementar las pruebas, pero lo inmediato es contar comprar o conseguir que nos presten o donen por los próximos meses, el próximo mes, una cantidad importante de respiradores ¿Cuántos? para
calcularía por lo menos unos 500 respiradores, por lo menos, si no es un poco más. O sea, vamos a ver que tenemos, que los que se complican son el 5% ya, de la población. Esperemos. Cuántos fallecidos se estima que podrían existir de aquí a unos 8 o 15 días? ¿Será la cifra? Sí, es incierto, Huelva. No le puedo dar de cifras esto porque es una situación muy incierta. O sea, hemos aprendido los médicos a manejar el COVID, pero si tenemos una persona que necesita entrar a un respirador y no tenemos el respirador, obviamente va a fallecer. Claro, o sea, claro. Es muy incierto. Hemos aprendido a tratar el COVID y vemos que muy positivamente el Hospital Luis Baranaza está sacando mucho más allá del 70% de los pacientes que llegan a TUA salen con vida. ¿sí? Pero hay un 30% que pierde la vida. Que fallece. Y eso no solamente... Hay hospitales en donde tiene problemas. Hemos visto complicaciones, por ejemplo, en el hospital de Manta, por ejemplo, en el seguro de Manta. Usted vio que hasta el alcalde de Manta que estuvo allá tuvo que ser transferido al Hospital Luis Baranaza. Sí, señor. Y lamentablemente... Ventajosamente se salvó. Ventajosamente se salvó. Sí. Pero hubo un colega, un psicólogo clínico un psicólogo que elaboraba en el hospital, lamentablemente falleció allá. Entonces, hemos reportado a las autoridades esta situación, autoridades del Seguro Social, qué es lo que está pasando, que hagan la averiguación, si hay una contaminación cruzada, si no hay el adecuado control, si faltan insumos. Pero en términos generales, lo que ahorita está faltando, aparte de respiradores, son anestésicos para sedar los pacientes. No existe una adecuada cantidad de anestésicos a nivel del Ministerio de Salud, ni tampoco de la Seguridad Social. Entonces tenemos que ver la cantidad de insumos. Ya debió haberse realizado un plan de contingencia sobre esta situación que iba a pasar. ¿Y esto han conversado ustedes con el señor ministro de Salud? ¿Le entregan esa información? ¿Él no la recibe, la ignora, no la aplica? ¿Cuál es la situación? Es muy lamentable. Por ejemplo, no solamente nosotros hemos conversado con el ministro de Salud. Existe al COE, hay un ente que lo están formando muchas instituciones que son asesores del COE, en donde le plantean las situaciones que va a pasar desde el punto de vista epidemiológico, pero realmente no toman las medidas adecuadas del caso. O sea, hacen caso omiso a lo que las recomendaciones del consorcio, no es consorcio, es es un cónclave de instituciones que están asesorando al COE y al Ministerio de Salud sobre esta situación. Ok. ¿Ya? ¿Y ustedes canalizan por ahí la información? No, nosotros lamentablemente no canalizamos por esas partes porque es una situación interna que más o menos se está manejando en Quito, ¿no? Y usted sabe las dificultades que nosotros tenemos ahorita para movilizarnos. Entonces siempre se hace, la mayoría de los expertos que están en Quito, ellos están asesorando al COE nacional y nosotros hacemos nuestras recomendaciones de acuerdo al perfil por vía Zoom tenemos un comité técnico de expertos, epidemiólogos, de todas maneras les llega la información. Sí, y nosotros le transmitimos la información al ministro, eso sí le hemos transmitido de línea directa. Inclusive le pedimos hace 2 semanas que cierre los aeropuertos a los vuelos de Europa. En este momento es ya algo que no tiene validez, pero lo que sí hay que hacer es reforzar la seguridad de los aeropuertos. ¿En qué sentido? Seguridad epidemiológica le estoy diciendo, no que vayan a poner policías ni militares, sino que, por ejemplo, en este momento los vuelos que llegan de Europa o los vuelos que llegan tienen que venir ellos de allá con un PCR ya, no acá tomarles el PCR, sino la aerolínea tiene que tomarles en el lugar de origen el PCR con laboratorios calificados por la autoridad sanitaria del país de origen. Pero doctor Rosero, el 20% de los viajeros que ingresan al Ecuador presenta pruebas PCRs falsas. O sea, ¿a qué nos enfrentamos? Al caos. Es por esto que estas recomendaciones las realizará la Federación Médica y ya se las estoy adelantando a usted para su conocimiento, en donde hay que tener un control muy riguroso en los aeropuertos, un control realmente que sería el filtro adecuado para que esta situación cambie. Un examen de PCR que venga con código de barras y avalizado por la aerolínea, porque usted cuando viaja a Europa le piden la visa, pues, ¿no? Y usted obviamente, y esa visa tiene que, dentro de los requisitos que tiene la visa, va a tener que tener un código PCR avalizado por la autoridad sanitaria de ese país. En esas circunstancias, ¿cómo podemos desarrollar un proceso de vacunación? Realmente quedamos muy decepcionados
con lo que usted nos ha comentado, doctor Rosero. Frente a esa posibilidad, realmente no podría dar mayor resultado. 50,000 vacunas van a llegar de un promedio inmediato de requerimiento que supera los 170,000. A ver, es otro tema muy conflictivo, o sea, es muy conflictivo porque nosotros tenemos que saber, ¿ya?, cuál es la cantidad que, usted sabe cuál es la cantidad que nosotros necesitamos para llegar a tener una seguridad o una inmunidad de rebaño en el Ecuador. Usted más o menos tiene 9 una idea. millones, 9 millones de 9 ecuatorianos. millones de ecuatorianos, perfecto. Usted está un perfil epidemiológico alto, mi estimado Wilman, ¿no? Muchas gracias, pero hay que informarse con galenos de la Claro. talla y de la calidad suya, doctor Rosero. Sí, entonces como usted ya lo dijo, 9 millones de ecuatorianos necesitan estar vacunados. ¿Y sabe lo que es 50,000 dosis? Que son aproximadamente 25,000 personas que van a ser vacunadas. Claro. Y hay que saber detrás de esto que tenemos la vacuna de Pfizer y BioNTech. Primero tenemos que tener un lote liberado. ¿Qué significa ser un lote liberado? Que en el lugar de origen, esa vacuna tiene que venir con un microchip o en lugares, en frigos, que tienen que estar a menos 70, menos 80 grados Claro, centígrados. claro, sí, sí. Y ese chip transmite toda la información de las vacunas, la estabilidad, la humedad y la temperatura a la que viene esa vacuna La cadena de frío. en la cadena de frío, en todo el transcurso desde que sale del lote que está liberado de su lugar de fabricación hasta que llega al Ecuador, ¿sí? Pero la responsabilidad del laboratorio no termina en el momento que le entrega al Ministerio de Salud la vacuna. La responsabilidad del laboratorio tiene que seguir hasta que esas vacunas sean aplicadas, sean todo el proceso de inmunización hasta supuestamente el 250, el último número, que sería el 250,000 personas que va a ser vacunada. Ahí está la responsabilidad. El Estado no puede decir que le entregan las vacunas y yo me hago cargo de esta situación, no. Claro, claro. La empresa tiene que estar atrás del proceso porque es su inmunizante, es su marca y es de todas maneras, son vidas que vamos a hacer. Y aparte de eso, ustedes saben que el programa Empleo de Vacunaciones y los lugares donde están usted sabe, si usted va a vacunar en Ilumán, ¿ya? ¿Tiene usted un puesto de vacunación allá? Claro, ¿O va a llevar? hay 10,000 puntos de vacunación, dice el ministro. Pero hay que ver dónde están esos puntos y si tienen las cadenas de frío adecuadas. Sí, O si señor. hay una adecuada capacitación del personal. Que no O la sea, tenemos, que no la tenemos. No la tenemos. Wilman, no la tenemos. Una cosa es decir y otra cosa es ver y evidenciar las cosas. ¿Sí? Muchas Entonces, gracias. el plan de vacunación que tenemos en el Ecuador no existe al momento una transparencia del plan de vacunación de Ecuador. ¿Ya? Y hay que ver si ARSA ya aprobó eso cuando llegue ese lote de liberación. Supuestamente todos los biológicos tienen que estar un mes en cuarentena. Pero por esta situación, obviamente van a obviar esa situación, pero tenemos que ver que si llega esa vacuna, esté a la temperatura adecuada con ese microchip, ¿ya? Averiguar en el país. Porque ¿de qué sirve que venga una vacuna que deja menos 70 y menos 80 y en el transcurso del tiempo pierde a la cadena de frío? ¿Y qué le vamos a dar? ¿Qué vamos a vacunar? Tenemos que tener constancia de eso. Sí, y tenemos que ser veedores de que esta situación sea cierta. Porque nosotros vamos a decir, ¿sabe qué? Le vamos a poner esta vacuna, pero si no tenemos constancia de las cosas, ¿cómo vamos a saber que realmente el inmunizante está en buen estado y va a ser su efecto beneficioso para los compañeros o para los conciudadanos? Doctor Rosero, muchas gracias su gentileza y su participación. En realidad, más allá del pesimismo con el que terminamos este grato diálogo, también queremos abrir esa esperanza de cambio y de transformación para que sea valorado el médico, la médica ecuatoriana, que se reconozca su trabajo de los trabajadores de la salud en general, desde el Estado, insisto, para que precisamente nosotros podamos arribar a una atmósfera de optimismo, de fe y de esperanza de que vamos a superar esta etapa crítica sanitaria que vive el país. Muchas Sí, gracias. solamente para terminar, Wilman, quiero decirme una situación. El Ministerio de Salud tiene que transparentar cuál es la cantidad de vacunas que tiene para el país antes de que termine este gobierno. Qué cantidad de vacunas tiene que transparentar el plan de vacunación. No podemos quedarnos solamente con 50,000 dosis y como ya lo dijo el viceministro Solórzano, que en marzo llegarán el resto, pero ¿qué cantidad llegará? ¿De dónde llegará? Hay que transparentar el plan de vacunas como ya lo he hecho todos los países de Sudamérica. En Perú sabemos cuánta cantidad va a llegar. En Colombia también.
Entonces tenemos que transparentar qué cantidad de vacunas ya ha negociado el Estado ecuatoriano. Eso es lo principal para poder saber cómo vamos a paliar esta pandemia. Y de todas maneras, siempre un mensaje positivo. Los médicos del país estamos para apoyar a la ciudadanía, pero tenemos que también ser apoyados por esta ciudadanía que haga control social, que se cuide, que si evite ir a aglomeraciones, que evite salir que sea lo más necesario, que se queden en sus casas por lo menos estos 15 o 20 días que vienen. Si no hay necesidad de salir, quedémonos en nuestras casas. No fiestas, no reuniones, y usemos los medios de protección, la mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social. Ese es el mensaje a la población. Ayúdenos a ayudarse. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Quédense en sus casas lo máximo posible, salgan lo necesario para evitar más contagios, estimado Wilmer. El doctor Héctor Fernando Rosero Tomalá, secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Muchas gracias. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.